Saludos amigos y hermanos, les saluda a su amigo y su hermano Ezequiel Hernández del canal Brother Hernández. Y espero bien gusto estar aquí con ustedes de nuevo, haciendo un video más, hablando de temas que nos interesan, temas bíblicos, temas acerca de Dios, qué dice la Biblia respecto a algunos temas, documentos históricos, eventos importantes en la historia de la iglesia, entre muchas cosas más. Créanme que podemos abundar en muchos temas, podemos poner mucha información y no terminaríamos. Así es que voy a tratar de hacer este video lo más breve, voy a tratar de ser lo más claro posible. Y bueno, este video va a ser la segunda parte de ¿Deben los cristianos hablar en lenguas? ¿Deben los cristianos hablar en lenguas? Es una práctica que obviamente la vemos en muchas iglesias, en muchos movimientos, algunas denominaciones. Tal vez si tú visitases o has visitado una iglesia y tú has mirado que hacen esto o tienen esta práctica. La pregunta tal vez que nos hacemos todos, yo también lo he mirado, de hecho lo miré en ciertas ocasiones cuando visité algunas de esas iglesias, y siempre la pregunta surge, ¿de dónde sacan ellos esto? He escuchado a algunas personas que pues van una vez y no quieren volver a ir a estas iglesias porque pues les da miedo, les da preocupación. Otros se burlan, otros dicen estos están locos, y francamente, pues sí son temas que como creyentes, como cristianos, pues a veces nos hacemos, pero no conocemos un poquito más el trasfondo de qué dice la Biblia en este punto o respecto a este punto, eh, y qué de la historia. ¿Acaso los creyentes han creído siempre de esta manera o han hecho esta práctica? Hay muchos de esos maestros que están corriendo con esos movimientos o con esas doctrinas y enseñanzas, pues muchas veces creo que tampoco ellos no saben los orígenes de esas enseñanzas, cómo comenzó, simplemente pues asumen que aparentemente es lo mismo que miramos en el Nuevo Testamento, esta práctica de hablar en lenguas, o lo que ellos llaman el hablar en lenguas, pero vemos que bíblicamente, de un punto de vista honesto, pues simplemente no es lo mismo. eh, no toma mucho tiempo para una persona que ha nacido de nuevo, que empieza de una manera seria a escudriñar la Biblia, a escudriñar las Escrituras, y te empiezas a dar cuenta que realmente lo que practican en estas iglesias no es lo mismo que se practicaba en el Nuevo Testamento. Ahora, como ustedes saben, mi punto es obviamente siempre darles a ustedes la evidencia. Eso es lo que pretende hacer mi canal. Me interesa darles las verdades, no solamente históricas, documentos históricos, puntos también bíblicos, desglosando o más bien sacando todo esto, diseminando toda esta información, aunque es bastantísima información. Así que si tú estás viendo este video, te quiero dar las gracias. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale like a los videos también, ya que parece que YouTube recomienda estos videos, y de alguna manera pues hace que esos videos sean más vistos. Hay muchos maestros muy buenos allá afuera, de los cuales yo he aprendido también, eh, que yo, que yo creo que tienen muy buena información. Tú puedes encontrar toda esta información si tú quieres en diferentes libros, diferentes artículos, diferentes páginas. Creo que no es un secreto que toda esta información está al alcance de todos nosotros. Creo que la mayoría de la información, por supuesto, antes de entrar aquí al video, la mayoría de la información está en inglés, así es que si tú sabes inglés te va a ser un poquito más fácil encontrar esta información. Si tienes acceso al internet, también va a ser un poco más fácil encontrar toda esta información, que definitivamente es importante analizar los inicios de este movimiento o de esta doctrina, que en realidad el tema de los videos es si deben los cristianos o no hablar en lenguas hoy en día o no, de dónde sale esto, de dónde se inicia todo esto. Así es que esta es la segunda parte, mis amigos, damas y caballeros, hermanos y hermanas. Y bueno, vamos a darle comienzo a la segunda parte. Esta es la segunda parte. En el video anterior, en la parte número 1, les mostré alguna información importante, como el fundador del movimiento o de la denominación pentecostal. Les hablé brevemente de la historia, cómo fue que se desarrolló todo esto, cómo se desarrolló
es esta denominación y cómo es que ellos pues fueron los que iniciaron esta nueva o esta doctrina de aparentemente el hablar en lenguas. Pero bueno, quiero entrar o quiero darles un poquito más de información. Voy a poner varias páginas aquí en su pantalla y vamos a hablar de algunos de los proponentes. De hecho, quiero hablarles de los proponentes más prominentes a nivel hispano, por decirlo así. No que me quiera enfocar mucho en una persona como tal, pero me quiero enfocar en personajes que a lo mejor ustedes están familiarizados y son de aquellos que, pues de alguna manera o de otra, tienen una gran influencia en nuestros días, en el 2022, en las comunidades hispanas. Les voy a poner aquí algunas páginas rapidito, algunas páginas de información que creo que son importantísimas que ustedes las tengan. Ok, voy a poner mi página aquí en sus pantallas y vamos a expandir aquí en esto. De nuevo, brevemente, les voy a mostrar aquí la información que creo yo que es de suma importancia que ustedes analicen esto. No vamos a analizar del todo completo, ya he hablado de esto en varias ocasiones y ustedes mismos pueden buscar la información. Gracias a Dios que estamos en la época de donde tenemos la tecnología en muchos lugares y la edad de la informática donde podemos sacar esta información. Pero como quiera les voy a poner aquí algunos nombres de algunos de estos personajes para que pues, podamos tomar la base de nuevo, brevemente, de dónde se inicia todo esto del hablar en lenguas, ¿ok? Como ustedes pueden ver aquí en sus pantallas, el fundador del pentecostalismo como tal es el señor Charles o Carlos Parham. Ya les hablé de él en varias ocasiones. El señor Parham eh, fue el que comienza con estas enseñanzas. eh, bueno, de hecho fue en sus congregaciones una de sus primeras congregaciones, de hecho fue una mujer la que supuestamente experimenta esta llenura del Espíritu Santo, supuestamente, y empieza ya a hablar en otras lenguas. Pero rapidito me quiero ir aquí a cierta información. Voy a transliterarla en español ya que podemos hacerlo también. Ok. Entonces el señor Parham eh, fue el que impulsó este movimiento, fue el que comenzó con este movimiento, comenzó con unos estudios bíblicos pequeños y de allí, si ustedes leen la historia, van a ver que pues él, eh, en sus estudios bíblicos que él tuvo, de ahí es donde se comienza lo que es el hablar en lenguas y tuvo él también supuestamente esta experiencia del hablar en lenguas. Él tuvo un discípulo directo que tuvo muy gran influencia, a lo mejor ustedes han escuchado hablar de esto, lo que es el avivamiento de la calle Azusa, o en inglés se le conoce como The Azusa Street Revival, y el discípulo de él es este señor que ustedes ven aquí, fue un discípulo directo de él, el señor Seymour, William o Guillermo Seymour. Él también, él cuando se va al estado de California, él empieza obviamente a llevar las enseñanzas del señor Parham a este lugar y pues allí en la calle Azusa es donde se comienza también por supuesto a mover de una manera más fuerte lo que vendrá siendo eh, el hablar en lenguas. Si nos vamos aquí un poquito rápido la información, aunque ya hablamos de esto, voy a ponerlo aquí en español. Dice, Seymour llegó a Los Ángeles el 22 de febrero de 1906 y predicó en la iglesia de Julia Hutchins 2 días después. Seymour argumentó que hablar en lenguas era la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, aunque él mismo no lo había experimentado. Eh, si siguen más adelantito, Seymour se quedó en la casa de un amigo, Edward Lee, y comenzó una reunión de oración en la casa de Lee. Cuando creció demasiado para la casa, se mudó a 2 cuadras de distancia de la casa de otro afroamericano, Richard Asbury.
Uno de las asistentes, Jenny Evan Moore, más tarde se casó con Seymour. El grupo de oración aceptó la enseñanza de Seymour y oró para recibir el bautismo del Espíritu Santo para ayudarlo a ministrar a estas personas que buscaban el bautismo del Espíritu. Se puso en contacto con dos amigos en Houston, que eran los nombres a quienes invitó a unirse a ellos en la casa de los Asbury. El grupo central estaba formado por unos 15 afroamericanos, incluidos 5 niños. Otros se unieron a ellos, incluyendo un ex bautista llamado Frank Bertelman, quien más tarde publicaría un relato detallado del lavamiento de la calle Azusa. Sigue diciendo aquí, el viernes 6 de abril de 1906, los miembros de la reunión decidieron agregar el ayuno a su disciplina de oración. Planearon un ayuno de 10 días durante los cuales estudiaban Hechos 2 y orarían todas las noches hasta que tuvieran la misma experiencia descrita en ese texto. El 9 de abril, Edward Lee habló en lenguas después de que Seymour y los recién llegados Lucy Farrell se pusieran las manos sobre él en la casa de Lee. Rebosante de alegría, el grupo caminó hasta la casa de los Asbury para la reunión vespertina. Seymour tomó un texto como era de esperar de Hechos 2:4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablaran. Luego pasó a explicar que acaba de sucederle a Edward Lee. Dice, tan pronto como completó la historia, alguien más comenzó a hablar en lenguas antes de que terminara la velada. Varios otros, incluido Jenny Evans Moore, habían hablado en lenguas. Durante los siguientes 3 días, el hogar de Asbury se convirtió en el centro de atención entre las diversas redes de personas de santidad wesleyanas. Y déjenme ver aquí. El 12 de abril, después de una larga noche de oración, Seymour mismo recibió el bautismo del Espíritu Santo y habló en lenguas. El punto es de que el señor Parham, Carlos Fox Parham, o Charles como se le conoce en inglés, fue maestro directo del señor Seymour. Corrió con las mismas enseñanzas, de ahí de hecho se funda el pentecostalismo o las iglesias pentecostales. Vemos más adelante también, por ejemplo, a otros discípulos de ellos también, eh, que fueron influenciados o fueron discípulos directos de ellos. De hecho, hubo separaciones después entre Carlos Parham o Charles Parham y el señor Seymour. Hubo diferencias entre ellos. De hecho, el señor Seymour echó fuera de una de las congregaciones a su maestro, el señor Carlos o Charles Parham. En este caso, el fundador, ya para el año de 1907, en la ciudad o el pueblo de Killville fue donde se abre la primera iglesia pentecostal en el año de 1907. Pero hubo divisiones entre ellos inmediatamente, no mucho después. El señor Seymour se separa de su maestro prácticamente, Parham. Hubo diferencias entre ellos. Después, varios de los que estaban bajo la dirección del señor Seymour también se separaron de él y empezaron otros movimientos más, que son obviamente pentecostales o del movimiento pentecostal. Bueno, el avivamiento de Azusa continuó creciendo hasta 1908. Parham y otros evangélicos como Florence Crawford, ex directora estatal del Movimiento de Fe Apostólica de la costa del Pacífico de Seymour, comenzaron a desacreditar el movimiento a través de diferencias doctrinales. Después de romper su relación con Seymour en 1907, que por cierto en 1907 se abre la primera iglesia pentecostal en Killville, Crawford rápidamente formó una obra independiente en Portland, Oregon, bajo el mismo nombre que usó Seymour, The Apostolic Faith Movement, o el Movimiento de Fe Apostólica. Entonces, las iglesias Asambleas de Dios y las iglesias apostólicas nacen del movimiento pentecostal. Sé que muchos a lo mejor no saben esto, y por eso quiero darles todos estos datos que son importantes. Ustedes pueden buscar todo esto
Esto está en Wikipedia, pero les voy a dar unas fuentes de algunos historiadores y de otros libros y de incluso de los mismos autores. Vamos a ver más evidencia. Yo sé que es mucho leer, es mucha información, pero yo creo que es muy importante tener eh, y leer lo más que podamos de esta información para poder entender cómo es que nacen las iglesias pentecostales, las iglesias apostólicas, las asambleas de Dios y obviamente sus subramas, porque hay muchísimas subramas. De hecho, para los que no saben, la iglesia pentecostal como tal se le considera, o el movimiento carismático se le considera, después de la iglesia católica, el movimiento, por decirlo así, entre comillas, cristiano más grande a nivel mundial. Entonces, hay muchas, pero muchas subdivisiones de estos grupos. Algunos se dicen ser no denominacionales, pero en realidad en la práctica, y cuando tú miras sus prácticas y sus doctrinas, aunque dicen no ser no denominacionales, realmente tienen enseñanzas de las iglesias pentecostales. Por eso es muy importante que tengamos cuidado a qué congregación nos congregamos. Si tú eres una persona que acaba de nacer de nuevo y que está buscando una iglesia sana, una iglesia bíblica, y tú empiezas a ir a esas iglesias que dicen no tener no denominación, podría decir yo que es hasta un poco mentiroso o hipócrita decir que no tienen denominación, porque al final del día, cuando tú analizas sus doctrinas, tienen doctrinas de los movimientos apostólicos o del movimiento profético o de iglesias asambleas de Dios o pentecostales, pero en realidad todas ellas vienen del pentecostalismo. La iglesia pentecostal que fue fundada por Parham y después Seymour se dividen. Los diferentes líderes empiezan a abrir diferentes iglesias, se les empiezan a llamar de diferente manera, pero en realidad las iglesias como tal, pentecostales, apostólicas y asambleas de Dios, realmente tienen el mismo origen, las iglesias pentecostales. Y obviamente todas las subramas del pentecostalismo y las diferentes subramas de las iglesias apostólicas, etcétera, etcétera. Pero en realidad todas ellas tienen el mismo nacimiento o la misma línea, en este caso el señor Parham. Y por supuesto también no podemos olvidar mencionar al señor Seymour. Pero vemos que una división, se empieza a desacreditar al señor Seymour allá por California. Vamos a decir que de hecho uno de los primordiales autores del movimiento Azusa, y pues al final tuvo una muerte triste, murió pues prácticamente solo el señor Seymour, aunque no estoy de acuerdo con él en muchas cosas doctrinalmente y bíblicamente, pero me parece triste y me parece pues eh, feo, aunque pasa, que hubo divisiones en su congregación y de hecho pues al final pues no fue muy agradable todo el desarrollo de todo esto. Pero bueno, el punto es de que se separan del señor, el señor Seymour, y abren lo que es el movimiento apostólico. El movimiento apostólico, para las personas que están en las iglesias apostólicas y algunos amigos que conozco que están en el movimiento apostólico, pues realmente el origen de las iglesias apostólicas es del pentecostalismo. Por eso, si ustedes se fijan, damas y caballeros, amigos, que puedan ver este video, a veces ustedes han ido a una iglesia Asamblea de Dios o a una iglesia pentecostal o tal vez a una iglesia apostólica profética, si tú te has preguntado, ¿por qué tienen tantas similitudes? ¿Por qué hacen algunas cosas parecidas? Es por lo mismo, porque en realidad todos ellos nacen de la iglesia o de las iglesias pentecostales. Pero bueno, el punto es que el señor Seymour, ustedes pueden leer el resto de todo esto, el señor Seymour termina solo al último, muere bastante joven todavía, en mi opinión. Hay división entre ellos, o como él también tuvo división con el señor Parham, y el señor Parham también muere joven, muere en sus 50, a lo mismo que el señor Seymour también muere, creo que me parece en sus 50. Pero empieza a haber divisiones entre ellos, nace el ministerio apostólico y nacen después también las iglesias eh, apostólicas y proféticas y también las asambleas de Dios. El señor William Howard
Era un americano, por supuesto. En algún punto fue un creyente, era un bautista, pero se separa de las iglesias bautistas al supuestamente experimentar lo que era el hablar en lenguas. Y pues él se sale de aquí de las iglesias bautistas y empieza a, como digo, a trabajar bajo este movimiento del señor Seymour y del señor Parham. Voy a ponerlo aquí en español rapidito, que vamos a ponerlo en español para poder leerlo. Voy a leer algunos puntos rápido, porque sé que el tiempo se va rápido. Durham fue mentor de toda una congregación, una generación de líderes pentecostales, quien predicó entre los italianos. De hecho, se menciona a este señor que fue uno de los que predicó entre los italianos en América del Norte, Argentina, Brasil e Italia. También otros personajes más que eran pioneros entre los eh, pentecostales, y también vemos algunos otros de las asambleas de Dios también. Entonces, como les digo, todos ellos están muy, pero muy unidos. Mucha información que cuando tú empiezas a desglosarla, empiezas a ver realmente muchas cosas que conectan. ¿Ok? El señor Howard Goss, creo que les hablé de ellos la vez pasada en el primer video. Gross nació en Serbia en 1883. Su padre trasladó su familia a Kansas. Él se convirtió al cristianismo en 1902 cuando el evangelista Charles Parham llegó a Galena y comenzó a predicar la nueva fe apostólica, de nuevo otra vez los apostólicos, conocido ahora como el mensaje pentecostal. Goss afirma que debe su conversión a escuchar a la gente hablar en lenguas. Después de su conversión dedicó la vida al servicio a Dios. Al graduarse de la escuela secundaria, Goss fue a Houston para asistir a la escuela bíblica de Parham. Cuando finalizó el mandato, Goss recibió su primer puesto de liderazgo en el elevamiento de Angleton, que se consideró un éxito. Y más adelante, en 1907, Goss y la mayoría del movimiento de la fe apostólica rompieron con Parham. Igual, en ese mismo año, el señor Seymour rompe con Parham y Goss predicaron en avivamientos en Texas y en Arkansas. Y dice, este movimiento, poblado por los remanentes del grupo Apostolic Faith o movimiento apostólico o fe apostólica, entonces sirvió aquí con ellos también. Los intentos de medidas de recuperación o de cooperación, perdón, entre ministros e iglesias que se habían desarrollado después del colapso del movimiento de fe apostólica de Parham en 1907 se consideraron insuficientes. Goss y los remanentes del grupo Apostolic Faith o fe apostólica negociaron un acuerdo de caballeros con este grupo para convertirse en las iglesias de Dios en Cristo. La edición del 20 de diciembre de 1913, perdón, The Word and Witness o el testigo y la palabra, contenía un llamado a una reunión exploratoria para una nueva organización que se llevaría a cabo en abril de 1914 en Hot Springs, Arkansas. La convocatoria enumeró 5 propósitos para la nueva organización. Esta reunión fue el lugar de nacimiento de las Asambleas de Dios, que se convertirá en la organización pentecostal más grande del mundo. Entonces, ¿de dónde nacen las Asambleas de Dios? Obviamente vemos aquí al señor Goss, que fue uno de estos grandes impulsores o que iniciaron este nuevo movimiento, por decirlo así, de las Asambleas de Dios. Entonces vemos de nuevo, amigos y hermanos, yo sé que es mucho leer, es mucha información. Espero que me tengan paciencia y ustedes pueden buscar todo esto. Pero aquí vemos de nuevo la división, o como les decía hace rato, del señor Parham, del señor Seymour, de Goss también con ellos. Y vemos aquí el nacimiento de estos grupos que ahorita conocemos o que ahorita probablemente ustedes están familiarizados como las Asambleas de Dios, las iglesias pentecostales, las iglesias apostólicas, entre otros subgrupos más con nombres parecidos. Pero definitivamente vemos
toda esta información que pues la verdad sí, cuando empiezas a analizar todo esto, ya que estábamos hablando o que de hecho los videos se tratan de si los cristianos deberían de hablar en lenguas, dónde nace esto, las evidencias, etcétera, etcétera, pues primero que nada queremos ver cómo fue que se inició todo esto, dónde nació, quiénes fueron sus promotores y obviamente vemos también la separación de los diferentes grupos o los nacimientos de las otras iglesias, pero en realidad nacen con el señor Parham, que es el fundador de la iglesia pentecostal. Y de ahí nacen, por supuesto, las iglesias apostólicas y las asambleas de Dios, por decirlo eh, de esta manera más exacta. Ok, vamos a transitar esa otra página. Iglesia de fe apostólica, ok, que como les digo, no es un término nuevo, lo que es el movimiento apostólico es un movimiento que empieza a principios del siglo o de los años 1900 del siglo XX. La Iglesia de Fe Apostólica, anteriormente Misión de Fe Apostólica, es una denominación cristiana pentecostal. Si no sabías que las iglesias apostólicas y proféticas realmente, o crees tú que tenían sus inicios recientemente, realmente no. Las iglesias apostólicas nacen de lo que son las iglesias pentecostales. Pero bueno, es una denominación cristiana pentecostal con alcance nacional y con sede en Portland, Oregon, Estados Unidos. La Misión de Fe Apostólica en Portland fue fundada en 1907 por Florence L. Crawford, quien estaba afiliada con William Seymour y Azusa Street Revival de Los Ángeles, California. Para el 1908, Crawford había fundado de forma independiente lo que se convertiría en la Iglesia de Fe Apostólica desde julio del 2000. El superintendente general de esta iglesia, aquí te da el nombre del actual. ¿Ok? La fundadora de la iglesia de la fe apostólica fue Florence L. Crawford. Crawford participó en un elevamiento de la calle Azusa. Ese elevamiento comenzó en 1906 en la misión de fe apostólica en Los Ángeles. La misión de la calle Azusa, como se le llamaba, se convirtió rápidamente en el centro del movimiento de fe apostólica, principalmente a través de la publicación del periódico La Fe Apostólica. Seymour nombró a Crawford como directora estatal del movimiento de fe apostólica de la costa del Pacífico, donde ayudaría a otras misiones e iglesias a unirse al movimiento. La ruptura de Crawford con Seymour se completó en 1911. Comenzó una obra independiente en Portland, Oregon, con el mismo nombre que la misión de Seymour, y la mayoría de las iglesias bajo su supervisión la siguieron. Esto debilitó considerablemente el liderazgo indiscutible de Seymour en el movimiento de la fe apostólica, ya que la mayoría de las iglesias que habían alimentado el movimiento optaron por aliarse con Crawford. Según Crawford, la separación fue necesaria por los rumores que Seymour había abandonado la posición wesleyana de que la entera santificación era una segunda obra de gracia después de la conversión. La misión de Crawford ganó más influencia, como cuando Clara Loom, editora de Apostolic Faith, transfirió el periódico en circunstancias controvertidas la emisión de Portland a mediados de 1908. Y el punto, ustedes pueden leer aquí todo esto más, pero más divisiones, más nacimiento de movimientos apostólicos o sí, lo que viene siendo otro submovimiento apostólico de lo que vendría siendo las iglesias pentecostales. Déjame, voy a empezar a quitar unas páginas de aquí, ya que creo que he hablado suficiente de esto. Ustedes pueden buscar toda esta información. ¿Ok? Vamos a ver qué más les puedo poner aquí. Ok, les voy a poner más información rapidito. Déjenme ver acá. Ok. Les hablé brevemente y ustedes pueden buscar esa información, mis amigos, acerca del señor Oral Roberts. El señor Oral Roberts era un predicador muy prominente, muy conocido, allá por los 50, los 60, los 70, fue un predicador muy, pero muy prominente que pues movió, de hecho, fue uno de los primeros que empezó lo que son las cruzadas de milagros, también un predicador pentecostal, eh, moviendo pues esas enseñanzas, esas doctrinas, el hablar en lenguas, pero bueno,
sabemos que él era un pentecostal. Oral Roberts funda la universidad de Oral Roberts University, la Universidad de Oral Roberts, y de aquí es donde salen muchos de los famosos predicadores que manejan estas enseñanzas, muy pero muy conocidos. Entre, entre uno de los más conocidos en Latinoamérica, el señor Guillermo Maldonado. Voy a terminar con Guillermo Maldonado y voy a enfocarme un poquito más en algunas cosas que él ha dicho, porque pues sabemos que él vive en nuestros tiempos. Él ha sido uno de los que ha movido esto, entre otros de sus compañeros, que curiosamente todos han tenido su participación en su mayoría de lo que vendrá siendo la Oral Roberts University. Si ustedes ven aquí, aquí les da una lista, o en esta página, como ustedes pueden ver, aquí les enseña la Oral Roberts University y les da una lista de algunos de los hombres y mujeres, pero sobre todo algunos de los ministros que se han graduado de la Universidad de Oral Roberts y que son de los mayores promotores de esto y que son muy conocidos y que tienen mucha influencia a nivel mundial. Entonces, no es de sorprendernos que ellos manejan esas doctrinas y enseñanzas, porque Oral Roberts, que es el fundador de esta universidad, pues fue su maestro, por decirlo así, o en este caso el fundador de esta universidad, que pues realmente manejan este tipo de creencias y pues ellos impulsan estas creencias entre la población. Pero sabemos que el origen, obviamente, es Parham, el pentecostalismo. Después sigue Oral Roberts con esto, o uno de los grandes promotores, y de ahí pues salen muchos de los famosos predicadores que ustedes conocen o que a lo mejor han visto y manejan, impulsan esto. Entre algunos de ellos vemos aquí al señor Richard Roberts, que en este caso es el hijo de Oral Roberts. El señor Joel Austin, quien no conoce a Joel Austin, también el papá de Joel Austin asistió a la Universidad de Oral Roberts. El señor Kenneth Copeland, famoso predicador de prosperidad, famoso predicador del hablar en lenguas, entre otras cosas. Una de las últimas grandes controversias que él estuvo involucrado fue ahora recientemente con lo del COVID. Él estaba haciendo en la televisión nacional, declaró y decretó pues que supuestamente el COVID se iba, y pues no pasó. Sabemos que hubo mucha gente que murió tristemente, fue algo que nos afectó a todos, pero definitivamente fue algo triste, pero él estuvo envuelto en controversias por esto, entre otras cosas, por supuesto. Pero el señor Kenneth Copeland también es uno de estos que mueven estas enseñanzas del hablar en lenguas. Entre otros predicadores, al menos que yo conozco, que yo sé, que estoy un poco familiarizado con ellos, es también como Marcos Witt. Marcos Witt también agarró y estuvo en la Universidad de Oral Roberts, agarró sus doctorados de aquí. Entre otros más, miramos a... Hay más que les puedo mencionar aquí, pero de los conocidos, Miles Monroe, que murió, creo que fue en el 2014, que era muy, pero muy controversial en sus enseñanzas y doctrinas también. Miles Monroe, eh, Marcos Witt, Kenneth Copeland, Joel Austin, al menos de los que inmediatamente puedo yo reconocer inmediatamente. Puede que ustedes reconozcan a otros de aquí, pero esos son los que se me hacen conocidos inmediatamente. Entre la lista de ellos, ustedes no van a ver que Guillermo Maldonado está aquí incluido, pero Guillermo Maldonado también agarra su doctorado en divinidades de la Universidad de Oral Roberts. Eh, no sé por qué no lo menciona, pero él agarró su título universitario, su maestría en divinidades, y pues vemos cómo es que Guillermo Maldonado enseña mucho de esas enseñanzas que manejaba este señor Parham y muchas de esas doctrinas que se manejan en el pentecostalismo, aunque el señor Guillermo Maldonado ni Kenneth Copeland no dicen ser directamente pentecostales. Tampoco no lo tienen publicado que son o que tienen doctrinas pentecostales, pero al final del día sí tienen doctrinas pentecostales o de origen pentecostal, incluyendo lo que es el hablar en lenguas, declararlo por fe,
entre otras cosas más que se han desarrollado y que vemos eh, nosotros en el año 2022 y que nos afectan a nosotros en el año 2022. Pero bueno, vamos a quitar aquí esta información rapidito. Eh, el señor Guillermo Maldonado, que es el fundador de lo que vendría siendo la iglesia o la congregación del Rey Jesús en Miami, lo voy a poner aquí en español rapidito. Voy a leer un poco brevemente nada más. Como les digo, es mucha información, si es que entiendo que es demasiada información. Estoy siendo breve, lo más breve posible. Todos sabemos que el señor Maldonado, él nació en Honduras, ¿ok? Maldonado hace una afirmación que casi yo diría que le copia o copió, ha copiado o algo que dijo Oral Roberts. Es como si Guillermo Maldonado estuviera copiando a Oral Roberts. Eh, pero él en una entrevista supuestamente dijo que Jesucristo se le apareció ante él durante una intensa oración y le habló audiblemente que nosotros, al menos como bautista, como creyente bíblico, nosotros reconocemos y decimos que el Señor Jesucristo ya no le habla a las personas hoy. Sí tenemos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos ha dejado la voluntad del Señor completa eh, para nosotros en nuestros días. Y decir o afirmar que el Señor me habló, que es algo que se maneja en las iglesias Asambleas de Dios, pentecostales, las iglesias, bueno, entre muchas iglesias, pero mucho se escucha en las Asambleas de Dios, en con algunos movimientos pentecostales y en las iglesias apostólicas, que de hecho todos tienen su mismo origen, y ellos manejan estas afirmaciones. Dios me habló, Dios me dijo que te dijera, Dios me dio un mensaje para tu vida. Como digo, no es de sorprenderse, y de hecho muchos se enojan cuando tú cuestionas, porque sí se enojan. Yo tengo algunos amigos, de hecho, y familiares que están en estos grupos, y si tú les dices, no, pues esto no es así, pues sí, sí se molestan. Les dices, no, es que no es así, esto no es bíblico, o eso no puede ser verdad. Entonces, pues ya te tildan o te pueden poner como si fueras una persona sin revelación, o que no amas a Dios, o que no le crees a los profetas modernos, o que no les quieres creer porque están hablando de parte de Dios. Pero realmente estas enseñanzas y estas creencias nacen, aunque otros grupos las manejan también, pero se mueve demasiado y se mueve muchísimo en las iglesias pentecostales, Asambleas de Dios y las iglesias apostólicas y proféticas. De nuevo, los fundadores, como tal, desde el principio han hecho estas reclamaciones. Entonces, no es de sorprenderse que en este caso los discípulos de varias generaciones después de estos hombres y algunas mujeres están haciendo estas mismas reclamaciones, que no son bíblicas, realmente no son bíblicas. Pero bueno, Maldonado nace en Honduras, como ustedes lo saben, para los que están familiarizados. Y aquí nos dice algo interesante que de este Guillermo Maldonado no dice, pero Maldonado tiene una maestría en teología práctica de la Universidad de Oral Roberts. Entonces, Guillermo Maldonado, como decimos en México, se codea o tiene compañerismo con muchas de estas personas. De hecho, él menciona muchos de ellos en sus libros. Y ya les daré algunos nombres ahorita para que ustedes vean que no les miento. Pero bueno, él tiene su teología, ¿ok? Una maestría en teología. Recuerden que teología es el estudio de Dios o son las ideas que ellos tienen acerca de Dios, sus enseñanzas. ¿De dónde? De Oral Roberts, la iglesia fundada por el señor Oral Roberts. Entonces es una institución, como les dije, fundada por el señor Oral Roberts. Él es el cofundador, obviamente con su esposa, de la iglesia El Rey Jesús. Y fue en el año 1996, entre otras cosas más. Pero el punto rapidito que les di hace rato, él dice que el Señor se le apareció durante una intensa oración y le dijo, te he llamado para traer mi poder sobrenatural a esta generación. Eso es lo que les quería decir hace rato que se me pasó.
Pero dice, te he llamado para traer mi poder sobrenatural a esta generación. Y dice, pasó varios años viajando por América Central y del Sur, predicando con su esposa Ana antes de establecerse en Miami. Entonces, al parecer, parece ser como que él nació de nuevo. Bueno, si podemos llamarlo realmente un nacimiento bíblico. Pero bueno, aparentemente él fue salvo allá por su tierra, parece ser. Pero el punto aquí es que él dice que el Señor se le aparece y le dice que él lo había llamado para traer mi poder sobrenatural a esta generación. Cosa curiosa, que es lo mismo, parecido que dijo el señor Oral Roberts. Ahorita voy a ponerles aquí este libro aquí rapidito. Tengo aquí más información que les quiero dar, que es mucha información. Tengo bastantes notas. Ok, el señor Oral Roberts, ok. El señor Oral Roberts creció. Bueno, me voy un poquito más para atrás. Eso sí no lo puedo poner en español, al menos que pueda, déjenme ver. Ok, voy a tener que hacer yo el trabajo de transliterar. No miro aquí dónde transliterar esto. Pero dice aquí, Oral Roberts creció en en un típico, en una familia empobrecida, típica, en el área de Oklahoma y obviamente en un hogar pentecostal. Entonces desde ahí vemos inmediatamente que Oral Roberts era pentecostal. Sus padres, Ellis y Claudio, perdón, fueron sharecroppers que recibieron el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo cuando un evangelista fue al condado donde ellos estaban, en Oklahoma. El mensaje pentecostal predicado en estas tiendas de reavivamiento transformaron sus vidas y fueron salvos, santificados y llenos con el Espíritu Santo. Tan significante fue la experiencia de sus padres que ellos rindieron o se rindieron a ellos mismos al ministerio como pastores pentecostales y evangelistas. Cuando Oral Roberts era un niño, viajaba con su padre eh, para conducir avivamientos en Oklahoma. El señor Roberts recuerda o dice o narra más bien que muchas horas él pasó sentado en bancas de madera escuchando las predicaciones pentecostales de su padre y viendo a su madre ministrar a los enfermos en los altares. Después, a pesar de su crecimiento cristiano, a la edad de 16 años, él huyó de Dios y de sus padres por un año hasta que se enfermó de tuberculosis. Bueno, el punto es de que pues Oral Roberts fue un hombre que creció en un hogar pentecostal. Okay, eso inmediatamente lo podemos ver. Él creció obviamente no mucho después, o él nace no mucho después de lo que vendría siendo el movimiento de, del pentecostalismo. De hecho, era un jovencito en el año 35 todavía. eh, pero sí, pues vemos nosotros que pues sus padres de una manera o de otra, pues escucharon de esto, del pentecostalismo, del Azusa Street Revival, y vemos que sus padres se convierten a este movimiento. Ellos de hecho son de esa época todavía. Más adelantito, dice, después de que pues fue sanado supuestamente, después de que fue sanado y recibió el bautismo del Espíritu Santo, Oral Roberts, según narra, dice, yo recuerdo la noche que fui bautizado con el Espíritu Santo. Él tomó mi lengua y hablé de una manera que nunca había conocido en mi vida y no entendía ni una sola palabra que dije, porque era desconocida, una lengua desconocida. Pero yo sabía que el Espíritu Santo estaba hablando eh, a través de mí a Dios y que me dio fuerzas y alivio. Dentro yo sabía, o dentro de mí yo sabía que estaba adorando y magnificando a Dios, pero, pero era el Espíritu Santo
que estaba haciendo las expresiones vocales que mis pensamientos o de mis pensamientos al Señor. Entonces, ustedes pueden ver que pues él aquí narra lo que supuestamente es el bautismo del Espíritu Santo. Eh, y bueno, es interesante toda esta narración. Dice, muy poco después de que él fuera sanado y recibió el bautismo del Espíritu Santo, Roberts se unió con su padre en juntas evangelísticas alrededor de Oklahoma. Pronto, él estaba listo para comenzar eh, aparentemente su propio ministerio y recibir su licencia como un ministro pentecostal, que eso sucedió a la edad de 18 años. Durante sus primeros 3 años como evangelístico, el señor Roberts reportó 400 salvos, 125 santificados y 98 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. A pesar de su éxito y crecimiento en popularidad, el señor Orwell y Evelyn estaban recién casados con una niña que se llamaba Rebecca. Más adelantito quiero llegar a la parte donde dice que Dios le habla, aparentemente, y pues hay un parecido muy grande a lo que dice Guillermo Maldonado a lo que Oral Roberts dijo. Que yo puedo decir, a lo que yo puedo ver, parece ser que Guillermo Maldonado le copia a Oral Roberts. Como les digo, no es para menos, creo tampoco yo, porque pues francamente Guillermo Maldonado va a las iglesias o a la Universidad de Oral Roberts de llegar a su teología a él y muchos otros, incluyendo Kenneth Copeland, que también ya hablaré de él un poco más. Aquí en esta parte aquí dice, aunque Roberts era bastante exitoso a los ojos de su denominación, pentecostales, él está buscando algo más. Durante una clase de sociología a la Universidad de Phillips, él escuchó a Dios hablar o escuchó la voz audible de Dios que le dijo, hijo, no seas como los otros hombres, no seas como eh, otra denominación, sé como Jesús y sana como él hizo. El próximo mes o por el siguiente mes, Roberts leyó a través de los evangelios y el libro de Hechos y descubrió, o para descubrir, que le daba a Jesús su poder de sanidad. Algo interesante porque sabemos que el Señor Jesucristo es Dios encarnado y sigue siendo Dios. Entonces, nadie jamás puede hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces es algo que debemos de mantener en mente. No sé por qué Él tenía esta idea o cómo es posible que Él llegó a esta conclusión, aparentemente porque Dios le dijo esto, pero en realidad, ¿quién puede igualarse al Señor Jesucristo? Él es Dios encarnado. Hay cosas que Él hizo que nadie jamás puede hacer. Y cosas que Él hizo nunca jamás nadie hará. Pero bueno, pues aquí podemos ver, pues pueden ustedes leer esto. Y bueno, voy a ponerles el link. De hecho, si ustedes quieren el link, yo les puedo compartir el link acerca de esto. Aquí de todo lo que es la historia, la narración breve de lo que vendría siendo algo de la historia del señor Oral Roberts. Pues como les comentaba, como les decía, el señor Guillermo Maldonado, en su libro, de hecho, ustedes ven este libro es de Guillermo Maldonado, no estoy seguro de qué año salió este libro, pero en este libro, que de hecho ahorita les voy a mostrar rapidito, el título del libro que ustedes pueden ver aquí, El Ministerio del Apóstol. Guillermo Maldonado aquí trata de explicar lo que supuestamente es el ministerio apostólico, el ministerio del apóstol o el llamado del apóstol, y él pues aquí quiere justificar la razón, creo yo, porque él es supuestamente un apóstol. Sabemos nosotros que bíblicamente ya no hay apóstoles. Francamente, no hay apóstoles, los apóstoles ya no existen, los apóstoles fueron los
a quienes el Señor designó él mismo como apóstoles, pero no hay ni un registro en la Biblia de que los apóstoles hayan dado el mandato por el Señor o por el Espíritu de Dios, por supuesto, de andar poniendo más apóstoles. No vemos ni instrucciones, y de hecho hay requisitos específicos para un apóstol de Jesucristo, pero ya no hay apóstoles. Tanto es eh, la evidencia de que ya no había apóstoles en los tiempos después de que los apóstoles fueron puestos por el Señor, que el Señor mismo en las iglesias que vemos ya al final del libro de Apocalipsis, que de hecho Juan es el último de los apóstoles que muere, miramos que las iglesias de Asia en aquellos años, el Señor cuando les habla, algunas de ellas les dice que habían falsos apóstoles o que habían unos que decían ser apóstoles, pero no eran apóstoles. Entonces no es algo nuevo de estos falsos apóstoles, de hecho es algo que se mueve y que podemos ver que sucedió obviamente en los tiempos del Nuevo Testamento. Pero este movimiento apostólico, como les mostré hace rato, realmente nace de nuevo, aparentemente vuelve como a querer resurgir ya para principios de los 1900, desde que comienza el movimiento apostólico y profético. Pero bueno, miren, algo interesante aquí del título del libro del Ministerio del Apóstol, explicado por Guillermo Maldonado. Son varias cosas, miren, aquí por ejemplo ustedes ven el título, este es el título del libro, y aquí me voy ahorita a unas páginas, voy a mostrarles unas evidencias aquí rapidito, algo que él dice, o varias cosas que él dice, de su misma boca, por su mismo testimonio de él. Pero vemos que él aquí menciona Guillermo Maldonado, dice, descubre la verdad acerca del movimiento apostólico, prólogo por Marilyn Hickey. Menciona aquí a Marilyn Hickey. Y él la menciona aquí a ella. Marilyn Hickey también es una persona que también se mueve con estas enseñanzas que él maneja, que se mueve o que movió Oral Roberts, que mueve Kenneth Copeland, que movía Kenneth Hagin también, de hecho, entre muchos más. ¿Okay? Entonces, se apoyan a ellos mismos, se codean, como decimos en México. Voy a poner esto aquí rápido. Por cierto, yendo rapidito para atrás, perdón. Hablando acerca de Oral Roberts, se me olvidó hablarles de aquí de esta parte aquí. En los 80 es cuando abren la escuela que vendría siendo de el señor Oral Roberts, ¿ok? Es cuando se abre esta universidad, perdón, la Universidad de Oral Roberts. Hay mucha información, mucha información. Pero bueno, vamos aquí a Guillermo Maldonado ahorita. Sabemos que se graduó de la Universidad de Oral Roberts, al igual que el señor Copeland, Kenneth Copeland, Marcus Witt, entre otros más. El señor Monroe, por cierto, que ya murió. Pero bueno, aquí vamos a ver este libro. Ustedes pueden ver aquí el libro, prólogo por Marilyn Hickey. Creo yo que ese es uno de los primeros libros que escribe Guillermo Maldonado. Me parece que es uno de los primeros libros. De hecho, déjenme, les voy a mostrar aquí es otra página. Si ustedes pueden ver aquí está la señora Marilyn Hickey también. Supuestamente es una evangelista también. Ok, esa señora que está aquí. Eh, en este libro, si ustedes ven la diferencia, en el mismo título del libro parece ser que yo creo que era como la primera edición, no estoy seguro. Pero miramos aquí el mismo libro y aquí el prólogo es por el doctor Oral Roberts. Entonces, como les digo, Guillermo Maldonado tomó gran influencia de Oral Roberts. Muchas de las cosas que decía Oral Roberts, muchas reclamaciones, hace Guillermo Maldonado. Entonces, él tiene influencia de Oral Roberts. Y aparte, pues vemos también sus enseñanzas, su teología viene de la Universidad Oral Roberts.
Aquí está ahora. Cuando tú vas a la página de ellos para querer comprar el libro, ahora ya no tiene ni el nombre de la señora Hickey, pero tampoco no tiene el título del señor Oral Roberts. Entonces, no sé si esta es una edición más nueva, esta es la más nueva que yo puedo encontrar, pero definitivamente es, ha habido cambios, le han hecho cambios a lo que vendría siendo, pues, el libro, al menos por la página. No sé si ya tiene otros cambios en el libro como tal, pero lo puedes encontrar en varias partes, de hecho. El Ministerio del Apóstol, les recomiendo que lo compren. No, no digo que es un buen libro como para poder tomar tu doctrina de este libro, sino para poder ver qué es lo que él dice y cuál es su justificación supuestamente él acerca de lo que es un apóstol. De hecho, cuando empiezas a leer el libro, él ni siquiera menciona con lujo de detalle lo que es el Azusa Street Revival, que de ahí es donde realmente nace el ministerio apostólico. Hablando del ministerio apostólico moderno, porque hablando de los verdaderos apóstoles, definitivamente ellos fueron puestos como apóstoles por nuestro Señor. Ellos sí fueron los verdaderos apóstoles. Ese ministerio apostólico que ellos llaman ministerio apostólico o esos apóstoles actuales son apóstoles que nacen con esas enseñanzas apenas ahora en los años de 1900 en adelante con el señor Parham. Entonces miramos que pues sí, definitivamente están estos cambios. Nuevamente miramos aquí y ahora el libro que dice solamente Guillermo Maldonado. Veamos aquí este otro libro que dice prólogo por Oral Roberts. Entonces, eso también es algo pues que pues ya no mencionan mucho ni hablan de eso tampoco, pero ahora entendemos por qué se tienen algunas creencias que se tiene o por qué Guillermo Maldonado tiene ciertas creencias. Ok, de nuevo, aquí está ese título de este libro, que de hecho es el PDF, es un libro en PDF que ustedes lo pueden ver. Y ahorita voy a repasar unas cosas ahí rápido, unas cosas que se dicen aquí en este libro. Y bueno, déjenme ver aquí. Me quiero ir rapidito a lo que viene siendo la página número. Déjenme cambiar aquí de página rápido. Vamos a poner en la página. Que déjenme quitar estas páginas de aquí también. Que yo ahorita voy a hablar un poco de este otro libro. Pero vamos a ver aquí algo de nuevo de este libro rápido. Nos vamos a ir rapidito. Me quiero ir a la página 54 de este libro. Hay varias cosas en las otras páginas también que pude leer, pero quiero irme a la página número 54, ya que en las páginas anteriores pues estaba brevemente narrando algunas cosas de qué es la cabeza, qué es la autoridad, qué es el apóstol o cuáles son las señales de un apóstol. Según él, no menciona ninguna señal bíblica. eh, y otras cosas más, ¿ok? No habla de Parham, no habla de la calle Azusa, no habla de nada de esto. Guillermo Maldonado aquí en su libro no habla de nada de esto. Y se me hace un poco hasta extraño porque digo, si tú sabes, o en este caso las personas que estudian, y que empezamos a indagar un poquito más, aunque no sepas todo realmente porque es muchísima información, pero cuando te puedes a indagar de una manera, pues, honesta, te vas a dar cuenta que el ministerio apostólico nace de las iglesias pentecostales y de hecho hay muchas cosas en común que ellos tienen, muchas cosas en común. Entonces,
Cuando por ejemplo, yo estuve brevemente en la iglesia apostólica y profética, el Señor me sacó de aquí. Después de ahí visité otras iglesias brevemente, visité la iglesia pentecostal, las iglesias asambleas de Dios y otras no denominacionales. Fue por meses nada más, no sabía mucho del tema en ese tiempo, pero sí, incluso en aquel tiempo, cuando el Señor me saca de la iglesia apostólica y profética y me trae a las iglesias bautistas, iglesias que son bíblicas, que son sanas bíblicamente, empiezo a mirar muchas cosas que no cuadraban. De hecho, desde cuando estaba en la iglesia apostólica, la razón por la que me sacaron de aquí fue por tener unas preguntas respecto a ciertos temas. Y esto pues surgió, de hecho, porque empecé yo mismo a estudiar más las escrituras, a ver los ejemplos de las escrituras, y pues esto no les gustó. Entonces me sacaron de allí, y bueno, ya han pasado 7 años de eso. Sí, 7 años, ya casi van a ser 7 años, pero más que nada mi enfoque está, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué creen los apóstoles? ¿Qué enseñamos los apóstoles? Y por qué desde aquellos años tenía la inquietud o la pregunta de por qué esas iglesias hacen estas cosas o por qué se, se tiran al suelo, por qué hacen todo esto de aventar sillas o de correr desenfrenadamente o de hablar cosas muy raras o de hacer cosas muy raras, por qué hacen todo esto? Creo que son preguntas válidas, ¿no? Que tenemos, pero pues a veces no encontramos las respuestas hasta cuando empiezas a madurar más y empiezas a estudiar la historia del cristianismo, la historia de las denominaciones, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Pero qué raro que Guillermo Maldonado y otros más como él no mencionen, no den una historia o la historia de lo que vendría siendo, cómo es que nacen las iglesias de ellos, cómo es que comienza con el señor Parham y el señor Seymour, entre otros más. O sea, no, nunca te van a decir eso. ¿Y por qué no quieren decirte esto? ¿Por qué? Porque pues ellos saben que vas a empezar a abrir los ojos. Entonces yo creo que por eso ellos no lo quieren hacer. Porque a las alturas o a esas alturas de que supuestamente ellos tienen ya de conocer, supuestamente, creo yo que no ignoran estas cosas. Entonces, no sé por qué no lo comparten. Pero bueno, yo les recomiendo a ustedes que busquen esta información. Yo les voy a dejar varias páginas aquí y si ustedes quieren puedo compartir con ustedes también varios documentos que tengo para que ustedes puedan analizar esto un poco más. ¿Ok? Pero bueno, aquí en el libro de Guillermo Maldonado vemos aquí algo que él dice aquí interesante. En la narración donde dice cómo me llamó Dios al apostolado, dice años después de que me convertí al Señor, recibí un llamado en mi espíritu de parte de Dios interiormente. Yo siempre supe que mi llamado no era algo común, lo sabía en mi espíritu, pero luego Dios lo confirmó por sueños. Me habló personalmente, recibí una visión en oración y muchas palabras proféticas de hombres de gran madurez espiritual. Entonces, de nuevo, lo que se maneja en las iglesias pentecostales, Asambleas de Dios, lo mismo que reclama Guillermo Maldonado. Dios me habló, Dios me mostró en un sueño, y luego todavía dice, hombres maduros me hablaron o me dijeron. En ninguna parte aquí Guillermo Maldonado dice, Dios dice en la Biblia, o Dios especifica en la Biblia. Por esto fue como yo llegué a la conclusión de que yo soy un apóstol. No pueden decir eso, no pueden hacer esa reclamación. ¿Por qué? Porque ya no hay apóstoles. No hay profetas tampoco. Él no es el único que maneja esto de Dios me habló, Dios me dijo. Oral Roberts también dice lo mismo. Dios me dijo, Dios me habló. Kenneth Copeland, que es de hecho, yo diría, una de las personas con las que Guillermo Maldonado se codea y que también fue a la Universidad Oral Roberts. Él dice lo mismo. Dios me habló, Dios me dijo. Tengo una palabra que darte, una palabra profética, entre otras cosas más, incluyendo hablar en lenguas. Y así muchas de estas denominaciones o grupos que empiezan a salir de aquí de Guillermo Maldonado, que están supuestamente bajo la cobertura, como ellos llaman, hacen esas reclamaciones.
Pero ¿por qué hacen esas reclamaciones? Porque lo agarran de ellos y él les enseña esto y la gente corre con esto, cuando no debe de ser así. Guillermo de nuevo aquí no está diciendo porque Dios dijo o así está establecido. No, no, no. Él está diciendo Dios me habló, Dios me mostró y Dios usó otros hombres maduros. La cosa es que los hombres maduros a los que él se refiere, aunque no dan nombres, no ahorita aquí, ahorita les voy a mostrar donde menciona algunos nombres de ellos, pero los hombres maduros que supuestamente él menciona son hombres que están en el mismo movimiento que él, movimiento pentecostal, movimiento apostólico. Entonces, ¿de dónde saca Guillermo Maldonado todo esto? De las enseñanzas de otros hombres que supuestamente fueron aquellos por los cuales Dios le también supuestamente le confirma o le habla o le dice lo que él quería para él. Pero bueno, dice aquí palabras proféticas de hombres de gran madurez espiritual. La validación y confirmación del ministerio apostólico en mi vida. Unos años atrás vinieron a verme Ronald Short, quien era mi padre espiritual, que se maneja esta enseñanza de la paternidad espiritual. De hecho, en la iglesia apostólica donde yo iba antes también se manejaba esto, ya que por supuesto están bajo supuestamente la llamada cobertura de estos hombres. Dice, era mi padre espiritual en aquel tiempo, me dijo que Dios lo había despertado en la madrugada y le había hablado con lujo de detalles acerca del llamado apostólico sobre mi vida. Ronald Short es un apóstol con más de 40 años en el ministerio, un hombre con una gran trayectoria, integridad y testimonio en el camino del Señor. También es un apóstol al pueblo hispano, ya que siendo el americano me discipuló por varios altos, creo que quiso decir años. Con él aprendí a amar las almas, aprendí a moverme en los dones del Espíritu Santo y sobre todo él fue un ejemplo de humildad para mí. En su ministerio apostólico le han seguido las señales de un apóstol, como la paciencia, los prodigios, señales, milagros, resurrección de muertos, etc. Cuando el apóstol Ronald Short me dijo lo que el Señor le había mostrado acerca de mí, no lo acepté porque según mi entendimiento para entonces, ser apóstol era solo un título. Además, había visto a muchos apóstoles falsos y no quería ser asociado con ellos. Después de él vino el apóstol y profeta Bill Hammond, con una experiencia ministerial de más de 50 años, uno de los fundadores y pioneros de la restauración del ministerio del profeta en el mundo. Ronald Short ha activado a miles de hombres y mujeres en esta área, con una gran integridad, transparencia y buen testimonio. El apóstol Hammond fue el segundo en confirmar el ministerio apostólico en mi vida y también quien me discipuló en el área profética. Hoy él es mi cobertura y padre espiritual. Entonces aquí él está diciendo prácticamente de quién él ha aprendido estas enseñanzas y estas doctrinas. De nuevo, vemos Oral Roberts, vemos a estos hombres que él menciona aquí, Ronald Short y Bill Hammond. Y los tengo apuntados, por cierto, aquí, como les digo, es bastante información. Pero de nuevo, aquí Guillermo Maldonado está diciendo, ellos son apóstoles, él es mi padre espiritual, de él recibí discipulado en el área profética, entre otras cosas más. Entonces aquí Guillermo Maldonado está reconociendo de quién él está recibiendo esas enseñanzas. Pero cuando hacemos la conexión, cuando empezamos a armar el rompecabezas, miramos que Guillermo Maldonado, que es uno de los grandes promotores en el mundo hispano, ahorita en el 2022, y ya 10 años atrás, él es uno de estos promotores, pero él fue influenciado por estos hombres, Ronald Short, Bill Hammond, Oral Roberts y todos estos otros hombres vienen o son prácticamente las generaciones siguientes de lo que son las iglesias apostólicas, las iglesias Asambleas de Dios, las iglesias pentecostales que vienen de Parham, de Seymour y de los demás grupos que se empiezan a dividir de ellos. Y es donde nacen aquí todos estos grupos. Y también, pues obviamente vemos a Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado vendrá siendo, entre otros como él, de sus tiempos, de su generación, son hombres que vienen, o son generaciones después, que vienen después de los fundadores de las iglesias pentecostales.
y Asambleas de Dios. Estamos hablando ya más de 100 años desde que Parham comenzó todo esto. Y el señor Seymour desde el año de 1907, por ahí, desde 1907 comienza todo esto. Pero sí, definitivamente vemos ya estos movimientos desde hace más de 100 años, 122 años por decirlo así. Se le vamos a poner años. No siempre ha sido así, ¿ok? No siempre ha sido así. Esto es algo moderno. Pero bueno, vamos a ver qué más dice él aquí. Luego de él vinieron apóstoles y profetas de la talla de John Eckhart, Peter Wagner, Cindy Jacobs, Kathy Lechner, Kingsley, Fletcher, Tommy Tenney, Chuck Pierce, Kim Clement, Hank Conman, Alan Vincent y muchos más, quienes confirmaron y validaron mi ministerio apostólico. En total, me tomó casi 2 años recibir y aceptar esta función. Para ese entonces no me había dado cuenta de que ser apóstol no es un título, sino una función. Algo muy importante es que si uno no recibe el ministerio, no puede operar en la unión que esa trae. En fin, el chiste es que da muchísimos datos que no solamente no son bíblicos, sino que no, él no dice y no especifica, o sea, realmente dónde comienza el ministerio apostólico. No son honestos, veo yo que no son honestos, no hablan de los puntos históricos, cómo fue que nace el ministerio apostólico moderno, porque este ministerio apostólico no tiene nada que ver, como les dije hace rato, con los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, por más que quieran ellos, de una manera o de otra, pues querer justificar o de alguna manera querer decir, no, pues es que es lo mismo, pero realmente no es lo mismo. Cuando lees las escrituras a la luz de la palabra de Dios, la Biblia, las prácticas que ellos tienen, las cosas que ellos hacen, no son y no tienen ni siquiera el carácter de un apóstol, o por lo menos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, para nada. Son soberbios, son altivos, son eh, deshonestos en muchas áreas, participan o están, en muchos de ellos están en unión con el gobierno. Sabemos que el gobierno y la iglesia del Señor no se mezclan, entre otras cosas más que podríamos decir, incluyendo lo que es esto que nace de las iglesias pentecostales realmente, del hablar en lenguas, del que Dios me habló, Dios me dijo, entre otras cosas más. Entonces, francamente, sinceramente, lo que ellos están promoviendo, nada tiene que ver con lo que miramos en el Nuevo Testamento. Es totalmente otra cosa, totalmente diferente. Entonces esto era aquí en la página 54, ¿ok? La página 54 leímos ahí donde supuestamente él dice que pues él recibe supuestamente confirmación de Ronald Short y de Bill Hammond, ¿ok? Aquí está el supuesto uno de ellos, no sé si todavía está vivo o no, pero este video es del año 2017, es el señor o el apóstol que supuestamente dice Guillermo Maldonado, que es uno de sus padres espirituales, el señor Ronald Short. Vamos a ver qué dice aquí rapidito, Entonces aprendí brevemente. la palabra y siempre estoy fundamentado en eso. Y las enseñanzas me edificaron muchísimo y me siguen edificando. Entonces para mí es un privilegio que el apóstol Ronald Short esté con nosotros, nos ha acogido como sus hijos espirituales y para mí es un honor muy grande. Aquí aparentemente este señor pastor que ustedes ven aquí, ustedes escucharon algo que él dijo, que él los tomó como sus hijos espirituales. De nuevo, estas son creencias que se manejan entre ellos también. Lo mismo que dice Guillermo Maldonado, lo mismo que está diciendo este otro señor, Jorge Freile, creo que se llama, pastor presidente eh, bueno, en este video, como ustedes pueden ver, eso es en Colombia, por cierto. Pero bueno, de nuevo vemos aquí, es lo mismo que se maneja entre ellos. Lo mismo que dice Guillermo Maldonado, lo mismo que está diciendo este señor. Y bueno, simplemente pues vemos cosas que no cuadran con las escrituras, cosas que no son bíblicas, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a ver aquí otra vez más, un poquito más del supuestamente el que fue padre espiritual de Guillermo Maldonado. Oh, aleluya.
How many is ready to receive from Jesus again? ¿Cuántos están listos nuevamente para recibir de Jesús? All right. Praise the Lord. Alabado sea Dios. It's a special blessing and an honor for me to be here to serve you. Es un honor especial estar aquí para servirle a usted. That's what apostles do. Eso es lo que hace un apóstol. There's the servants of all, Es el sirviente de todos. and they come to serve. Y vine a servir. So today I want to serve you the word Así que en este día quiero servirles la palabra that you can eat, para que usted pueda comerla, digest it, digerirla and grow strong. y crecer fuerte. Amen. Amén. I have the Lord has already spoke many things about the church, El pastor me ha hablado acerca de muchas cosas de la iglesia and I have great expectations for what the Lord is going to do here. y tengo una gran expectación de lo que el Señor va a hacer aquí hoy. I ministered in the last session, Ministré en la última. Pero bueno, como ustedes pueden ver aquí, ese es, como les digo, un supuesto apóstol. Y él es aparentemente, o él fue, según Guillermo Maldonado, en un punto su padre espiritual. Por último, sé que él, señor Ronald Short, él trabaja con muchos de esos hombres que Guillermo Maldonado menciona, en su libro. A varias personas que Guillermo Maldonado menciona en el libro que supuestamente reconocen su ministerio o su llamado apostólico, y varios de los que menciona él trabajan con esos hombres. Trabajan con ellos, tienen cruzadas o tienen, como le llaman ellos, cruzadas de milagros o cruzadas de predicaciones, pero realmente pues están prácticamente unidos todos ellos. Entonces es fácil decir, no, pues apóyame, ¿no? Cuando sabes tú que te conocen o que ellos lo conocen. Aunque yo sé y sí creo y sé bíblicamente que no tienen la base para reclamar que supuestamente son apóstoles, aunque ellos dicen que son apóstoles, pero eso no es de todo correcto. Por último, les voy a poner rápido aquí en la página, antes de hablar de otro personaje que ustedes conocen, voy a ponerles la información del otro hombre que Guillermo Maldonado menciona, que vendría siendo el señor Bill Hammond. El señor Bill Hammond, voy a poner la información también. Déjame ver aquí. Ok, el señor Bill Hammond del que Guillermo Maldonado estaba hablando es este que los voy a poner aquí rapidito. Y él dice que supuestamente él reclama que es su padre espiritual actualmente. O al menos eso es lo que dijo en este libro. Entonces Bill Hammond es este señor que ustedes ven aquí. No estoy seguro si Bill Hammond es todavía vivo o no, pero aparentemente es un apóstol también. Un poquito de la historia de Bill Hammond, vamos a ponerlo aquí en español para que ustedes puedan verlo. Después de la salvación de Bill Hammond, a la edad de 16 años en Oklahoma, tenía un gran deseo de convertirse en ministro de Dios. Asistió a la Universidad Bíblica de Portland, en Oregon, y se convirtió en pastor de una pequeña iglesia en el estado de Washington. Seguimos adelante. En 1967, el doctor Bill Hammond fundó la Escuela Internacional Cristiana de Teología, y en el 70 se establecieron los primeros colegios de extensión CI. Durante los últimos 26 años se han establecido cientos de extensiones CI en iglesias locales de todo el mundo. Más de 8,000 estudiantes se han inscrito en los cursos de universidad bíblica fuera del campus de CI, con más de 820 graduados. En el 79, Dios desafió de nuevo las reclamaciones que hacen las iglesias pentecostales o ese tipo de iglesias. Dios desafió al Dr. Hammond a agregar la Escuela del Espíritu Santo al ministerio de CI. Esta escuela sirvió como un salón de ministerio para enseñar, entrenar y activar
a las personas en los dones del Espíritu Santo. Además, durante todo el año se llevaron a cabo conferencias y seminarios especiales con énfasis en el Espíritu Santo en las instalaciones de hoteles, resorts cercanos para satisfacer a las demandas de registro. En el año 80, Christian International formó su primera asociación ministerial, Christian International Ministerial Association. 3 años más tarde, en el 83, el Dr. Bill Hamon recibió la revelación, otra vez revelación, de que Dios iba a levantar una gran compañía de profetas en el tiempo del fin para restaurar los ministerios del profeta y del apóstol. Escribió el primero de una serie de 3 libros sobre los profetas del ministerio profético. Dios comenzó a darle al Dr. Hammond tanto una visión como una carga para llamar, activar y madurar a esta gran compañía de profetas. CIMA se cambió a Red Internacional Cristiana de Ministerios Proféticos, con el propósito de cumplir esa visión. La organización creció a nivel nacional con decenas de ministros de iglesias, cientos de profetas y ministros proféticos fueron llamados y activados en el ministerio profético. En el 88, en la Conferencia Reunión Internacional de Apóstoles y Profetas, el Señor se encontró con el Dr. Bill Hamon y comenzó a sufrir dolores de parto. ¿Quién ha escuchado esta frase de dolores de parto? Especialmente en estos movimientos de movimiento apostólico, movimiento profético. ¿De dónde sale esta frase que sienten como dolores de parto? Vemos aquí el señor Bill Hamon, que usa esta frase que sentía como dolores de parto. Así es que si tú estás familiarizado con esta frase y la estás usando, mi consejo es que ni la uses. Hay tantas cosas que empiezas a descubrir, que te das cuenta que no solamente no son bíblicas, sino que están muy alejadas de lo que son las escrituras. Y como de nuevo, todo esto nace del pentecostalismo, de sus diferentes subramas, asambleas de Dios, el movimiento apostólico, etcétera, etcétera. Entonces dice, comenzó a sufrir dolores de parto. El Dr. Hammond sabía que estaba experimentando dolores de parto y esa noche el movimiento profético nació y fue restaurado al cuerpo de Cristo. Entonces, de nuevo, ¿dónde nace el ministerio apostólico y profético? Originalmente sabemos que del movimiento pentecostal, las divisiones que hubo entre ellos, pero bueno, de ahí vemos los diferentes subgrupos, incluyendo el ministerio apostólico y profético. Y obviamente, pues aquí Guillermo Maldonado no, no rehúsa y de hecho dice que el señor Bill Hamon es su padre espiritual. De nuevo, ¿de dónde toma Guillermo Maldonado todas estas enseñanzas, todas estas doctrinas que le están enseñando a la gente y que se mueve por mucho Latinoamérica? De estos hombres. De estos hombres. No es de la Biblia, no es de una sana doctrina, no es de una enseñanza bíblica sana, sino son de estos hombres que supuestamente tienen sus revelaciones de Dios y no de la palabra de Dios. No dicen así dijo el Señor o así está escrito, no. Dicen Dios me habló, Dios me reveló. Y por supuesto, estos son subgrupos de lo que vendrá siendo originalmente las iglesias o el movimiento pentecostal y después las diferentes subramas. Voy a leer un pedacito más y voy a entrar a otra persona más. Sé que he hablado bastante, como les dije, sí estoy entrando ya en bastantes detalles, hablando de Guillermo Maldonado y otros más que voy a hablar, pero esto de nuevo es porque queremos ver si es verdad que los cristianos deben hablar en lenguas, de dónde sale esto, si esto es bíblico, si esto es lo mismo que miramos en las páginas del Nuevo Testamento, y pues estamos viendo que no, que realmente no es lo mismo. Si tú estás familiarizado con esto y te ha tocado experimentar y oír esto, te vas a dar cuenta que no es lo mismo, pero todo esto nace de las iglesias pentecostales. Pero bueno, como les digo, estamos concentrándonos y hablando un poco más de ellos porque son las personas que viven actualmente en el 2022, son las personas que siguen sacando pastores, aparentemente, empiezan a inculcar o enseñarles a otros futuros líderes, futuros pastores, y pues nosotros nos encontramos definitivamente en este tiempo donde nosotros tenemos que pues ser honestos bíblicamente y decir
bueno, esto es lo que dice Dios en la Biblia, o esto es lo que el Señor dice en su palabra, o esto que ustedes están enseñando, eso lo están sacando ustedes de estas otras personas y no de la Biblia. Entonces, no es que me quiera enfocar tanto en Guillermo Maldonado como tal, o en esos personajes, pero es que francamente son los hombres que están actualmente moviendo todo esto en nuestra generación. En este caso yo estoy en mis treintas y pues realmente esta es la generación que a mí me está tocando. Entonces yo creo que es importante que nosotros como creyentes honestos pues digamos la verdad de una manera amorosa, de una manera informada, pero sobre todo de una manera bíblica y decirles a las personas, oye, pues deberás de revisar bien lo que se crees. Mira, estos son los documentos históricos, esta es la historia, así es como está todo esto, porque de lo contrario, ellos ni siquiera hablan nada de esto. Entonces es nuestro deber como creyentes bíblicos y honestos, aunque no sepamos todo, es mucha información, pero queremos decir la verdad, queremos ser bíblicos y queremos que realmente estén en el Evangelio, que estén en el verdadero Jesucristo de la Biblia y en las enseñanzas de los verdaderos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que pues ya están con Él ahorita. Y ahorita nosotros simplemente basamos lo que creemos y caminamos en lo que ellos ya nos dejaron, guiados por el Espíritu de Dios, esperando que nuestro Señor Jesucristo regrese un día, siendo obedientes hasta la venida de nuestro Señor. Pero todo esto que ustedes ven aquí, esto simplemente son cosas que estos hombres se han imaginado o se han convencido que no es, pues francamente no es bíblico. Pero bueno, más aquí el señor Hammond dice, el padre espiritual de Guillermo Maldonado dice, en el 91 los apóstoles comenzaron a ser reconocidos. En el 91 los apóstoles comenzaron a ser reconocidos junto con los profetas como ministros fundacionales de la iglesia. El movimiento apostólico estaba en sus etapas embrionas. De nuevo, no están siendo honestos porque el movimiento apostólico nace desde los tiempos de Abraham. Sí, esto es un subgrupo de todos estos grupos, pero en realidad comienza con el movimiento pentecostal. Si un clamor salía de los corazones de los ministros en iglesias para que se estableciera el gobierno, el orden y los milagros apostólicos de Dios en las iglesias y ministerios locales. El CINPM había capacitado y activado a miles de ministros y santos en todo el mundo cuando el movimiento profético hizo sonar el llamado de Dios para reunir una compañía de profetas de los últimos tiempos con el nacimiento del apostólico. La comprensión de la supervisión y la rendición de cuentas comenzó a ser un fuerte deseo. Y bueno, ustedes pueden leer todo lo demás. Este es el señor Dr. Hammond hoy en día. De hecho, es de aquí de Florida. Yo vivo también en Florida, por cierto. Si ustedes se van a la página de Facebook del señor Hammond, ustedes van a ver que muchos de los hombres que menciona Guillermo Maldonado, que aquí tengo la lista, están en unión con ese señor, con Hammond. Entonces, Guillermo Maldonado simplemente usa o hace referencia a hombres que obviamente van a estar de acuerdo con él. No está usando o no está hablando de otros hombres que no están de acuerdo con él. Está poniendo como supuestamente como una confirmación de Dios para ti, para que tú le creas y para hacer creíble su trabajo, lo que está haciendo él, mencionando supuestos hombres que supuestamente confirman lo que él es, pero en realidad todos estos hombres, o muchos de estos hombres, como Cindy Jacobs y ¿qué más? Como John Eckhart y estos hombres que él menciona, entre algunos que mencionó ahorita, son gente que camina en el mismo, en la misma denominación que él, en lo que vendrá siendo prácticamente el pentecostalismo o las iglesias pentecostales, por decirlo así. Entonces, no es para menos que para acreditar lo que supuestamente él es o lo que supuestamente Dios le dio a él, va a usar a estas personas. Lógicamente lo va a hacer. Pero bueno, esto era para hablar en el mundo hispano acerca de Guillermo Maldonado, que de hecho supuestamente aparentemente dice que supuestamente lo que leí acerca de él, él tiene una paternidad espiritual sobre 500 iglesias actualmente.
Esto de la paternidad espiritual, que eso no es bíblico, por cierto, no al menos como ellos lo explican. Y sabemos que las iglesias del Nuevo Testamento eran totalmente independientes, guiadas por el Espíritu de Dios. No había tal cosa como jerarquía tampoco. Entonces hay varias cosas ahí, muchas cosas, muchísimas cosas que no son bíblicas. Así es que si tú no sabías todo esto, pues mi intención no es, eh, no es que que estoy queriendo pelear con ellos porque pues yo soy bautista o porque yo supuestamente pues tengo algo en contra de ellos, porque realmente no. Más que bautistas somos bíblicos y queremos ser bíblicos y que la gente pues sepa la verdad para que se acerque al Señor de las Escrituras y se aparte pues de estos grupos que no son bíblicos. Realmente ese es el deseo y esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos, para servir al Señor y para hablarles a otros amigos y hermanos que pues tienen que poner atención qué es lo que están creyendo, de dónde se sacan ellos todo esto, que no es de la palabra de Dios. Sí sacan versículos, los tuercen, eh, los sacan fuera de su contexto, de lo que realmente quiso decir el autor original, y ellos lo tuercen y lo hacen a como ellos quieren, y luego ya le dan el significado que ellos quieren darle. Pero esta no es una manera de interpretar las escrituras. Tenemos que tener muchísimo cuidado con añadir y quitarle a la palabra de Dios y querer dar algo que el autor original realmente nunca dijo. Tenemos que tener cuidado con eso. Por cierto, les recomiendo, aunque está muy ocupado, pero les recomiendo si ustedes quieren una preparación eh, teológica, les recomiendo el canal de Iglesia Vida. El canal es el pastor Carlos Andrés Moore, muy buen predicador de sana doctrina, y ahorita actualmente no tiene mucho que comenzó una preparación de una instituto teológico, creo que se dice así, en línea, gratuito para los que estén interesados. También les voy a compartir información, se los recomiendo. Yo voy un poquito atrasado en mis clases, pero lógicamente es porque pues tengo muchas cosas que hacer, pero definitivamente vale la pena y es totalmente gratis, así es que se los recomiendo. Otra cosa que les quería mencionar rápido, ya que miramos aquí al padre espiritual de Guillermo Maldonado, el señor Hammond, eh, vamos a cerrar también la otra página del hombre que él menciona, el señor Ronald Short, que fue en un punto su padre espiritual, pero creo que ya no es. No sé cómo funciona eso, pero así se manejan ellos. Vamos a quitar esto aquí. El de nuevo libro de Guillermo Maldonado, la página 54 de supuestamente su testimonio de cómo es que él empieza o tiene su llamado y cómo confirman su llamado, pero ya miramos que pues realmente es una subrama de las iglesias pentecostales. Vamos a cerrar eso ahí también, ya que ya acabamos de ver esta parte aquí. Ok, por último, quería poner esta información también aquí. No estoy seguro cómo fue que Guillermo Maldonado, porque él nunca dice, realmente no dice cómo fue que él, o de dónde fue que él empezó, obviamente, a, a congregarse aparentemente en las iglesias o el movimiento pentecostal, pero allá por el año de 1908, el señor Dye, se le llama señor Dye, eh, él fue de aquellos hombres que fue para allá, para aquellas partes, Honduras, El Salvador, por esas zonas de allá, y él fue el que empezó a llevar el movimiento pentecostal para esa zona. El señor Mobius. Aquí está de hecho un documento rapidito. Eh, voy a cerrar aquí esto. Las páginas estas de aquí de Guillermo Maldonado, ya que miramos esto. Esto fue de Oral Roberts, por cierto. Por cierto, él murió en el año 91, por cierto. De hecho, algo de Oral Roberts, por cierto, antes de cerrar esta página, lo que tenía hace rato aquí que les quería mostrar, que bueno, les mostré brevemente, pero aquí en este libro, esta biografía de Oral Roberts, dice en 1972 Oral Roberts, la Universidad de Oral Roberts fue
Bueno, fue cuando fue establecida, por cierto. Eh, una de las enseñanzas que empezó a enseñar Oral Roberts en su universidad, y de hecho que coinciden con algunas enseñanzas de Guillermo Maldonado, por eso yo les digo que él pues realmente copia realmente la teología de Guillermo Maldonado es la teología de Oral Roberts prácticamente. Recibieron aparentemente una donación y empiezan a enseñar unas enseñanzas eh, en la Universidad de Oral Roberts en aquellos años, en los 70s. Dice que Roberts creó después de una donación una clase que se le llamaba el Espíritu Santo ahora. The Holy Spirit in the Now, o el Espíritu Santo en el ahora o en el hoy, en el ahora, más bien. Eso sería enseñado a los estudiantes en la Oral Roberts University en la próxima década. Entonces estamos hablando que en los 80s, probablemente hasta los 90s, las clases fueron filmadas, donde había más de 1500 estudiantes. Se enseñaba el bautismo del Espíritu Santo. eh, También se enseñaba acerca de release. Release es ¿cómo se dice en español la palabra release? Creo que es como declarar o soltar eh, el lenguaje, oración en lenguajes o en lenguas. También enseñaron de los regalos del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo, entre otros tópicos más, viviendo una vida abundante. Viviendo una vida abundante o The Abundant Life, parecido a lo que enseña también el señor Joel Austin. Joel Austin tiene varios libros más o menos con estos títulos. Por cierto, aquí dice que enseñaron del año 72 al 82 estas conferencias. El Espíritu Santo ahora o en el ahora. Entonces, como les digo, hay muchas coincidencias de Oral Roberts, que Oral Roberts tenía como práctica, que son cosas que Guillermo Maldonado y entre otros también practican. Muy, muy interesante esto. Entonces, volviendo aquí a lo de Honduras, El Salvador, había este hombre que se llamaba el señor Dai. Él fue uno de estos hombres que se reunía en El Paso, Texas, se congregaba en una iglesia pentecostal después de recibir supuestamente el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Él se va para allá, para Honduras, para aquellas partes de allá, y empieza a poner las primeras iglesias pentecostales con ese tipo de este tipo de enseñanzas allá por aquellas áreas. Pero dice que en 1908, de hecho 1908 es las fechas cuando estaba en su apogeo el movimiento de Charles Parham, el movimiento de Seymour, su discípulo directo. Por cierto, no ya se habían dividido ahí, pero estaban empujando esas creencias recientemente nuevas. Dice que Dye estaba viviendo en San Marcial, Nuevo México, cuando él fue testigo, presenció el bautismo del Espíritu Santo en algunos creyentes en un campo minero. Ahora está abandonado. Se cree que en esta iglesia apostólica en El Paso fue la fuente de la cual Mebius tuvo esa experiencia pentecostal en el año 1909. Eh, Mebius fue mencionado por Bradley, y pues él fue aquel misionero que aparentemente fue para allá, para Centroamérica, incluyendo Honduras, eh, tal vez El Salvador, otras partes por allá, y fue supuestamente este misionero pentecostal que fue de los primeros que fue para allá, o el primero más bien que fue para allá. Y aquí podemos ver más la historia también de eso. Ahí está toda esta información. De hecho, había periódicos en aquel tiempo que reportaron lo que se menciona aquí de la iglesia apostólica en El Paso, Texas, donde el señor Dye experimenta supuestamente también lo que es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua según lo que se dice allí. Bueno, voy a cerrar esta página también.
Ahorita vamos a ver quién es este señor. Página 141. 141. Este es un libro que ustedes también pueden comprar o pueden adquirir. De hecho, yo lo tengo aquí en PDF. Pero este es un libro que habla brevemente, de una manera, creo yo, bastante completa, acerca de lo que vienen siendo las diferentes denominaciones. Muchos datos, pero muy, muy buenos, históricos, eh, con, con links a diferentes páginas que ustedes pueden corroborar la información. Pero bueno, aquí rapidito les habla brevemente de lo que es el movimiento apostólico, ya que pues algunos dicen, no, el movimiento apostólico comienza con estos nuevos hombres como Bill Hammond o Ronald Short o qué sé yo. Pero realmente el movimiento apostólico comienza desde que sale Charles Parham y, y Seymour y sus diferentes ramas, pero realmente sale de las iglesias pentecostales, nace el movimiento apostólico. Voy a ver si puedo transliterar esto. Bueno, no se puede, pero bueno, el movimiento apostólico 1901 dice, con raíces en el pentecostalismo en Estados Unidos, en la época de los 1900, estas iglesias usualmente eran llamadas misión de fe apostólica y no tenían ninguna estructura denominacional. Tenían simplemente la experiencia pentecostal o compartían esto. Muchas de las iglesias pentecostales formaron eh, fellowships, que vienen siendo como asociaciones autónomas, locales y congregaciones que predicaban la fe apostólica. En 1898, el hombre Charles Parham, que era un metodista antes, y su esposa establecieron el ministerio de Bethel Divine Healing Home, que era un hogar de sanidad divino Bethel en Kansas. Y también el periódico que se le conocía como La Fe Apostólica, publicado cada quincena o cada 2 semanas. En 1899, el señor Parham estableció la Universidad Bíblica Bethel, donde Agnes Osman fue la primera que tuvo la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y habló en lenguas. ¿Ok? Muy interesante esto, que aparentemente fue una mujer. Y dice, después de haber tenido la misma experiencia de hablar en lenguas, él compartió estas noticias del supuestamente nuevo movimiento pentecostal o el nuevo Pentecost, con gente en Kansas, Oklahoma, Missouri y Texas. Después, el movimiento moderno pentecostal nació en Estados Unidos. En 1905, Parham estableció otra escuela bíblica en Houston, Texas, donde el señor William Seymour, de quien hablamos hace rato, viajó a Los Ángeles, California, donde fundó la misión de fe apostólica, de nuevo, bajo liderazgo obviamente de Parham. Esta fue la primera denominación pentecostal en Estados Unidos, lo que vimos ahorita, la misión de fe apostólica. En el año de 1907, Florence Lewis Crawford estableció la misión apostólica de fe en Portland, Oregon, y en 1907 George S. Paul, fundó también la misma misión de fe apostólica en Vancouver, Canadá. Otras iglesias independientes vinieron a existir de esta misma manera, con convicciones o con la convicción y usando la palabra fe apostólica. Y empezaron a dar los roles o definir los roles de supuestamente apóstoles y profetas, aparte de pastores, maestros y evangelistas. En 1908 había aproximadamente 25,000 creyentes de la fe apostólica en Kansas, Missouri, Oklahoma y Texas. Y aquí están las fuentes. Ustedes pueden ver las fuentes, aquí están los links. Después de 1904 y 1905,
hubo un avivamiento, supuestamente, que le llamaron en Welsh, por el señor Evan Roberts, que supuestamente miraron más de 30,000 personas que vinieron a Cristo y redescubrieron supuestamente los regalos del Espíritu Santo. Tipo organizaciones como Parham fueron fundadas en los nuevos creyentes pentecostales. Y así sucesivamente, ustedes ven aquí en Estados Unidos, después miramos aquí en Latinoamérica, la primera supuestamente iglesias de fe apostólica fueron fundadas en El Salvador por canadienses misioneros, Frederick E. Mebius y sus discípulos entre 1910 y 1945, que después se les conoció como el Movimiento Libre Apostólico, que le dio nacimiento a las siguientes denominaciones: de apóstoles y profetas o iglesias evangélicas de apóstoles y profetas, la iglesia evangélica de apóstoles y profetas, y así sucesivamente te da una lista de varias, pero realmente el que impulsó o el que llevó esto fue de ese señor que les hablaba hace rato, el señor Mebius, eh, que pues él y entre otros, pero realmente ellos fueron los que llevaron el movimiento pentecostal o lo que vienen siendo las iglesias apostólicas a El Salvador, a Honduras y aquellas partes de por allá. Entonces, de nuevo, Guillermo Maldonado y estas personas que están en estos grupos no te dicen, francamente y honestamente, quiénes fueron los que pues prácticamente llevaron ese tipo de enseñanzas a sus países, realmente que fueron pues gente que estaban en las iglesias pentecostales. Fueron ellos los que llevaron esto para allá, y de ahí pues nacen todas estas iglesias y todos estos misioneros que pues están o tienen títulos como movimientos apostólicos. El movimiento apostólico no es algo nuevo, es algo que nace con las iglesias pentecostales. Son subramas de las iglesias pentecostales. Con Parham y el señor o su discípulo directo de Parham, que después se dividieron entre ellos dos, el señor Seymour, William o Guillermo, como se le conoce en español. Pero bueno, ustedes pueden ver todo esto aquí. Esto viene siendo aquí en la página 141 y 142. Y este libro es el libro que se le conoce como que tiene mucha historia, muchos documentos, mucha información buena de las diferentes denominaciones. Yo tengo de hecho varios libros. Personalmente tengo varios libros antiguos, históricos, documentos históricos, entre otras cosas más. Pero bueno, este libro se llama A Classification System of Religious Groups in the Americas by Major Traditions and Family Types. Y este libro tiene la primera edición en el 93 y últimamente fue revisado en el 2021. Ah, pero bueno, aquí está la información, así es como se llama el libro, ustedes lo pueden buscar. Es un estudio socioreligioso o estudios socioreligiosos en Latinoamérica. Y brevemente aquí en Estados Unidos también, pero es un libro bastante grande, son más de 300 páginas. Pero bueno, ahí habla de esto brevemente. Por último, y bueno, yo creo que esto va a ser, yo decía que por último, pero esto va a ser el final del video número 2. Y ya en la parte número 3, quiero hablar un poco del señor Copeland y su relación con el señor Oral Roberts. Voy a hablar de él en el tercer video. Y en el tercer video vamos a entrar a algunos pasajes bíblicos donde podemos obviamente contrarrestar de una manera bíblica, honesta y amable, por supuesto, las enseñanzas que supuestamente ellos enseñan del hablar en lenguas, del movimiento apostólico, entre otras cosas más. Vamos a hacer las comparaciones de este movimiento, de lo que ellos hacen. En el primer video ya les mostré brevemente lo que supuestamente ellos llaman hablar lenguas. También les mostré un poco de los documentos e información histórica. Y en este video pues también les mostré más información histórica, algunos nombres que se dan, algunos nombres más de hombres más modernos de nuestra época. De hecho, en nuestros años
que son los que están impulsando este movimiento. Y pues ya por último, el tercer video, este va a ser el video número 2. De hecho, puede que haga un video número 4, puede que divida este en 2 partes, no estoy seguro. Pero este va a ser el video número 2. Probablemente haga video número 3, o si divido este en 2 partes, va a ser video 2, video 3. Y por último, haré el video 4, donde hablaré un poco de Kenneth Copeland. Y también ya contrarrestaremos y terminaremos en realidad de una manera investigativa lo que vendría siendo por qué no este podríamos seguir estos grupos o por qué no estamos de acuerdo con ellos y cuáles son nuestras bases bíblicas para no hacerlo y marcar una diferencia y marcar una línea, es decir, por esta razón es que no pertenecemos a este grupo o por esta razón es que no estamos a favor de este grupo ya de un punto de vista bíblico, que ese es realmente el punto y es la meta por la cual hacemos todo esto. Y espero que esa también sea la meta tuya. No es para pelear, no es para armar controversias ni nada por el estilo, pero creo yo que el cristiano bíblico debe de saber los orígenes de todo esto y debe de saber lo que creemos para poder, pues obviamente, contrarrestar esas falsas enseñanzas y hablarles el verdadero evangelio a estas personas para que puedan ser verdaderamente salvas. Pero bueno, eso es todo por hoy en este video. Gracias, que el Señor los bendiga. Nos veremos en el próximo video, si el Señor así lo quiere. Hasta luego.